Todo este proyecto inició con la idea de hacer una telaraña gigante. Quería sentirme como una araña y quería que la gente que entrara al lugar se sintiera como una araña. Para mí siempre han sido fascinantes las arañas. Mucha gente les tiene miedo o las aborrece o tienen algún tipo de fobia hacia ellas, pero vaya, para mí nunca fueron aterradores. En mi casa no las matamos. Mi mamá dice que les cae bien porque se comen a las moscas y mi mamá odia a las moscas. Entonces siempre fue muy interesante para mí ver cómo construían esas redes, ver cómo habitaban en las esquinas y en las partes superiores de las paredes de mi casa. Al fin y al cabo, las redes son básicamente un mecanismo para cazar. Sirven para atrapar mosquitos y también es donde viven y anidan las arañas. Es su hogar que está dentro de mi hogar. Pero al final es eso, un mecanismo para cazar. Un mecanismo que atrapa a toda posible presa que esté cerca de la red. Ya había tenido una idea similar antes y había hecho bastantes investigaciones respecto a la forma de las telarañas, a cómo eran creadas. Y justo cuando pidieron hacer una instalación, creí que era la excusa perfecta para por fin plasmar esa idea. Hice varios bocetos hace mucho tiempo de estructuras gigantescas. Algunas eran más sencillas, otras muchísimo más complejas. Pero en general eran estructuras bastante grandes y eran proyectos que requerían vaya, tiempo y dinero. Cosas de las cuales en este momento no tengo tanta disponibilidad. Pero lo que sí tengo es un cuarto. Un cuarto de 4 por 5 metros aproximadamente. No es muy grande, pero es lo suficiente para contener una cama, un escritorio y a la vez ser un taller de arte y un laboratorio. Y puede contener a un humano de 1,59 o más. Lo que ya es suficiente y es bastante bien para empezar. Yo haría mi telaraña con mucho nylon, mucho nylon y hilos. Pero también necesitaría para el cuarto puntos de anclaje, que en este caso serían las esquinas de mi cuarto. Esta y la otra. Los puntos de anclaje convergen justo en el centro del cuarto. Y de ahí parten todas. Hacia las esquinas, hacia las repisas, hacia todo lo que sea posible de anclar a la telaraña. Incluso demás. Hasta que venía el proceso de armar la telaraña. Para armarla tuve que martillar algunas esquinas. Esto fue necesario porque no había un punto de anclaje bien estable, entonces tuve que poner un par de clavos en las esquinas. Y aquí empezó todo el proceso. Fue bastante largo, me llevó todo el día, toda la mitad del día que estuve en mi cuarto. Empecé por todas las esquinas principales del cuarto y de ahí empecé a desplegar a donde se pudiera amarrar los hilos y el nylon. Y pues básicamente seguí el patrón de una telaraña, que es prácticamente la forma de un hexágono, con más variantes obviamente, pero es la forma básica. Y pues esto se logra empezando a hacer círculos. Rodeas desde el centro hasta el final. Aunque yo lo empecé al revés, yo hice desde, digamos, la parte más alejada del centro hasta el centro. La verdad fue bastante complicado. Y es que como la red no está paralela a una sola dirección, sino que parte de diferentes puntos, diferentes espacios, conforme la silla se volvía mucho más complicado estar en el cuarto y pasar de un lado a otro. La verdad es que empecé, en vez de sentirme como una araña, me empecé a sentir como alguien que estaba atrapado en una telaraña.
y se volvía más complicado con el paso que tomó armar la telaraña. Aquí, como vemos, voy a dar una vuelta completa al cuarto. La verdad es que hubo un punto en el que ya era prácticamente imposible estar en el cuarto sin chocar con una telaraña. Esta sensación de sentirte atrapado en tu propio espacio fue bastante curiosa, pues yo siempre he sido alguien reservado. Reservado en mis cosas, en mis opiniones, en lo que hago y en lo que digo. Y mi cuarto es como mi lugar seguro. Y al sentirme atrapado con él, sentí que tal vez yo me estaba poniendo esa trampa, ¿sabes? Las arañas usan esto para cazar. Y yo estaba construyendo mi propia trampa. Tal vez es un mecanismo de defensa. Igual que para las arañas. Pero no lo sé. Se volvió curioso mediante se construía la telaraña. Se volvió difícil estar aquí. Se volvió incómodo. Pero seguía siendo fascinante ver cómo se construía. Pero aún faltaba un paso final. El toque final de la obra. Lo veremos a continuación. Y este fue el resultado de la obra. Al final le agregué esta telaraña que se usa para decoración en Halloween. Fue muy precisa para eso. Y bueno, en vez de que la gente se sintiera como una araña, más bien se sentían atrapadas. Era difícil llegar a pararse y llegar a salir de mi cuarto. Para mí es un reflejo de esta autocensura que me he autoimpuesto por mucho tiempo. Es mi zona de confort mi cuarto, pero también a la vez se vuelve mi trampa. Estoy atrapado aquí. Todavía no decido si me gusta o me aterra saber lo cómodo que estoy en mi telaraña.